Fijaos, con solo 17 años, una chica del campo, una campesina, se convierte en líder militar y en profetisa. ¿Cómo? Afirmando que recibía una guía divina, nada menos, para liberar a toda Francia de la ocupación inglesa. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Juana de Arco, a explorar sus visiones y el legado, de verdad, increíble que nos dejó. 17. Habéis oído bien, 17 años. Esa era la edad que tenía Juana de Arco cuando empezó toda su misión. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que es fascinante, ¿no? ¿Cómo es posible que a un adolescente, una cría, cambiara el rumbo de una guerra que llevaba ya casi 100 años? Bueno, para entender cómo fue posible algo así, tenemos que irnos al principio de todo, volver a sus orígenes y a esa llamada divina, de verdad extraordinaria, que marcó por completo su destino. A ver, su historia no arranca en un palacio ni en un castillo, no. Empieza en Dombremy, un pueblecito pequeño de Francia. Nació allí en el año 1412, en una familia muy humilde, lo que hace que todo lo que vino después sea, si cabe, todavía más increíble, casi inverosímil. Y es que desde muy joven ella decía que tenía visiones de santos y de ángeles. Pero ojo, no eran mensajes raros o abstractos, para nada. Le dieron una misión clarísima y monumental. Tenía que salvar a Francia de los ingleses y además conseguir que el delfín, Carlos VII, fuera coronado como el rey legítimo que debía ser. Vale, y ahora viene lo que es de verdad interesante. ¿Quién decía ella que le estaba dando estas órdenes? ¿Quién la estaba guiando en una empresa tan, pero tan colosal? Pues fijaos, eran tres figuras celestiales, el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Según Juana, eran ellos directamente los que le daban las instrucciones. Y no solo consejos espirituales, no, le hablaban de política y de decisiones militares clave. ¿Y esto? Esto es un punto clave, ¿eh? Sus visiones no eran solo para darle ánimos o consuelo, nada de eso. Mezclaban lo místico con lo práctico, con lo pragmático. O sea, le daban lo que hoy llamaríamos, pues, inteligencia estratégica. Consejos directos que se podían usar en la corte y sobre todo donde más importaba, en el campo de batalla. Venga, vamos a ver ahora cómo toda esta guía celestial se tradujo en victorias de verdad, en victorias reales que consiguieron convencer a una corte que, al principio, era súper escéptica. Es que en cuestión de meses su impacto fue brutal, arrollador. Mirad, febrero de 1429, convence al delfín. Llega mayo, y su estrategia es clave para liberar Orleans, y en julio, ¡zas!, cumple su gran profecía. Carlos VII es coronado en Reims. O sea, en un abrir y cerrar de ojos le dio la vuelta por completo a la Guerra de los 100 años. Y esto lo que hace es dejarnos clarísimo lo improbable que fue su éxito. A ver, no tenía ninguna experiencia militar, y aún así sus estrategias fueron decisivas para levantar el asedio de Orleans. Para la gente de su época, la única explicación lógica, la única posible, era que Dios estaba interviniendo. Pero claro, sus visiones no eran todo buenas noticias y victorias. También le avisaron de que le esperaba un destino, un destino mucho más oscuro. Sí, en medio de todos esos triunfos, sus guías celestiales la fueron preparando para lo peor, para el sacrificio final. Le avisaron, muy claramente, de que habría traiciones y de que se iba a enfrentar a peligros mortales. Y al final, su profecía más trágica se cumplió, tal cual se lo habían dicho sus visiones. Fue capturada, la entregaron a los ingleses, la condenaron por herejía y la quemaron en la hoguera en 1431. Al cumplirse su propio destino tan terrible, su fama como vidente, como profeta, se consolidó para siempre. Pero ojo, su muerte no fue el final de la historia. ¡Para nada! En muchos sentidos, fue el verdadero comienzo de su leyenda. Su legado fue creciendo, evolucionando con los siglos. Primero fue un símbolo de la resistencia francesa, así, al momento. Luego pasó a ser una heroína nacional. Y finalmente acabó siendo reconocida como santa por la propia Iglesia. Y fue en este año, en 1920, casi 500 años después de su muerte, cuando la Iglesia Católica la canonizó, un reconocimiento oficial que demuestra lo increíblemente potente y duradera que ha sido su figura a lo largo del tiempo. Su vida es al final un ejemplo único de cómo una visión espiritual se puede aplicar a la acción, a lo concreto. Demostró que una fe, a prueba de bombas, una fe inquebrantable y una determinación feroz pueden cambiar directamente el curso de la historia. Y con eso ha inspirado a generaciones y generaciones. Y todo esto nos deja con una reflexión final. A ver, la pregunta del millón es, ¿Juana de Arco fue una profetisa que veía el futuro o fue ella la que creó su propio destino? Quizás la respuesta es que fue las dos cosas a la vez.
Sus profecías, sí, guiaron sus acciones, pero fue su increíble valentía la que convirtió esas visiones en historia. Al final, lo que Juana de Arco nos enseña es que ser profeta no es solo ver el futuro lejano, sino tener la claridad y, sobre todo, el coraje para actuar en el presente, siguiendo esas señales que te guían.